Vamos a tener el momento de poder compartir de la palabra, ¿no? Y sabemos que el Señor a lo largo de toda la historia de la Biblia siempre ha estado presente, ¿no? Desde la fundación del mundo, ha sido eterno el Señor Jesús y siempre ha estado presente. Y en cada etapa a lo largo de la historia de la Biblia hemos encontrado muchos personajes que nos han dejado muchas enseñanzas, ¿verdad? Y todas las verdades y principios bíblicos que nosotros debemos tener presente en nuestras vidas, en nuestras familias, son los principios bíblicos, ¿sí? Y eso es lo que apuntamos siempre cuando tratamos de compartir la Biblia en este tiempo, de poder meditar en su palabra. Y vamos a hablar sobre un tema que, si bien hoy era tema libre, Oscar le tocó el fin de semana pasado y me dejó dos frases que me gustaron, o sea, si te presté atención, no solo dos frases, pero hay dos frases que me gustaron mucho, que las tomé como para poder desarrollar lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Y el título del tiempo que vamos a tener meditando su palabra es ¿dónde te has desenfocado? Que es algo que Oscar dijo también, ¿no? Y al final voy a dejar otra frase cortita también para que podamos pensar, y es bueno que el Señor nos lleva a esto, ¿no? A pensar ¿dónde te has desenfocado? Si vamos a buscar 1 Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. Estamos hablando del rey Saúl, ¿sí? En un encuentro allí con Samuel. Vamos a ver qué es lo que le dice Samuel allí. 1 Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. Dice así: Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Muy bien, creo que la mayoría conocemos en qué contexto se da esta charla, ¿no? Con Samuel y Saúl. Sabemos que Dios le había mandado a Saúl a destruir a Amalek, ¿sí? Totalmente. Y le había dicho que deje algunas cosas que sirvan, ¿verdad? ¿Era así o no? Destruir todo. Algo de eso dijo recién también Domingo, ¿sí? Que si estaríamos en ese momento, ay de nosotros, ¿sí? Pero por su amor y su gracia estamos viviendo la gracia y el amor de Dios, que no quita que también hay consecuencias por las cosas malas que uno hace, ¿no? Pero en ese momento Dios le había dejado un mandato a Saúl y fue claro, tenía que destruir todo, ¿sí? Todo, no dejar nada. Pero Saúl, como era un buen rey, pensaba, ¿no? Decía, bueno, a mi pueblo que está cansado, a mi ejército que se ha desguarnecido peleando, vamos a dejarle un poco de alimento, vamos a dejar esto, vamos a guardar aquello, ¿sí? Y fíjense que este acto que tuvo Saúl lo termina desechando como rey. No sé qué hubiera sido si es que Saúl hubiese obedecido a la voz de Dios. Quizás hubiera sido otra la historia, pero Saúl tomó esa decisión de desobedecer lo que Dios le había mandado. Y ahí fue donde Saúl empezó a desenfocarse, ¿sí? Bueno, creo que no la mayoría, pero algunos usan lentes, ¿verdad? Algunos usan para leer, otros quizás porque ya también la vista se está cortando. Entonces cuando uno se saca los lentes, por ahí no ve. Y cuando una persona que está dentro de todo
con una vista normal, digamos, y se pone otros lentes, también no puede ver, ¿sí? Hay un desenfoque total. Y ahora, viendo y pensando esto, Saúl comenzó allí a desenfocarse de los propósitos de Dios, porque empezó con una desobediencia. ¿Y dónde nos hemos desenfocado nosotros? Vamos a pensar en esto, porque la idea de compartir este mensaje o estas palabras que el Señor ha puesto en mi corazón es que podamos todos, principalmente yo, todos pensar en qué situación ha hecho que nosotros nos desenfoquemos del propósito del Señor. Sabemos que Dios tiene un propósito para con nuestra vida. Y a veces, más temprano y más tarde, lo encontramos o entendemos lo que Dios quiere para nuestra vida. Y es bueno que nosotros podamos mantenernos firmes en esa convicción de lo que el Señor nos ha mostrado que debemos hacer, ¿sí? Hay una frase que me acuerdo un hermano decía, no dudes en tiempo de oscuridad lo que Dios te mostró en la luz, ¿sí? Porque muchas veces recibimos lo que el Señor quiere para nuestra vida, pero ¿qué pasa? Llega un momento en el que pasan situaciones, se complica todo, nuestra vida se complica, el trabajar con hermanos a veces también tiene su roce, tiene su diferencia, pensamientos diferentes, y a veces decimos, no, esto no es para mí. Pero muchas veces son las situaciones o las circunstancias que manejan nuestra vida y hacen que nos desenfoquemos del propósito principal, ¿sí? Que es lo que Dios ya nos ha mostrado que debemos hacer. Así que la idea es que podamos encontrar ese punto, y si no estamos desenfocados, demos gloria a Dios porque estamos trabajando en pos de lo que Él nos ha mostrado. Nos hemos desenfocado quizá en nuestra identidad, en nuestra obediencia o en el temor a Dios. Puede pasar algunas de estas, ¿no? Y el primer punto que vamos a ver tiene que ver con que el enfoque se pierde cuando olvidas quién te llamó, ¿sí? Y tiene que ver también con lo que decíamos recién, cuando el Señor nos muestra cuál es su propósito para nuestra vida, y a veces nos olvidamos de eso, ¿sí? Ahí vamos a buscar, un poquito más atrás, 1 Samuel capítulo 9. 1 Samuel capítulo 9, versículo 21. Dice así, versículo 21 del capítulo 9 de Samuel, 1 Samuel. Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de las tribus de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Y acá vemos que Saúl estaba siendo escogido como rey, ¿no? Entendemos también de que el pueblo había pedido que querían ser como los demás, que querían tener a alguien que lo gobierne, y Dios se lo permitió. Y cuando Saúl recibe esta noticia de que él iba a ser el rey, fíjense ustedes que la posición de él es reconocer lo que él era, ¿sí? Porque él no dice, sí, yo soy capaz, yo soy el mejor de todos. Porque él empieza con este acto, si podemos llamarlo de humildad, reconociendo de dónde Dios estaba escogiendo un rey, de la tribu más pequeña, de la familia más pequeña, ¿sí? Y a veces pasa eso en nuestra vida, ¿no? Que el Señor nos da un ministerio, un servicio para hacer, y estamos contentos porque hemos empezado ahí, y a veces entra en nuestro corazón el deseo de querer hacer otras cosas, que no está mal, pero la motivación no es la correcta. Muchas veces queremos solamente abarcar lugares, ocupar posiciones, y no estar dispuesto a ser siervos del Señor para la iglesia. ¿Y cuántas veces tenemos esta actitud que tuvo Saúl, ¿no? Al comienzo empezamos bien, y creo que todos también lo hacemos con mucho fervor, y a veces también el ímpetu de haber recibido a Cristo en nuestro corazón, y el deseo de, después de habernos bautizado, y quizás el servicio, nos empezamos a involucrar en la iglesia. Pero llega un momento en el cual nos olvidamos de dónde hemos empezado y quién ha sido el que nos ha llamado. A Saúl no se lo ha llamado por su capacidad, no por lo que él era o por la capacidad que tenía de dirigir o de poder llevar un pueblo adelante,
sino por la gracia y la misericordia de Dios. Así también en nuestra vida, ¿sí? Cada uno de nosotros hemos sido escogidos no por nuestros talentos, no por lo que podemos hacer, no por lo que sabemos, sino porque Dios en su gran acto de amor y misericordia decide utilizarnos. Si nosotros nos pondríamos a comparar, porque decir, bueno, yo soy bueno porque Dios me eligió para hablar. Y recordamos que usó una mula también para hablar. Así que no nos podemos pensar nosotros en que nosotros somos capaces de hacer algo por nuestros propios medios. Hay un libro del autor que estamos estudiando, Jeffrey, Lucas Leis, donde habla, el libro se llama Soy líder de jóvenes, ¿quién podrá ayudarme? Me acuerdo que el primer libro que alguien me regaló, y una de las frases decía, una de los primeros puntos decía, como ser un buen líder, reconociendo de que yo no soy capaz. Era lo primero que ponía él. Entonces, nosotros debemos tener esa actitud también. Nosotros debemos reconocer de que por nuestros propios medios, por lo que nosotros sabemos o la experiencia que podamos tener, no nos capacita a nosotros para estar sirviendo al Señor. Nos capacita su gracia, su amor, la dedicación que le ponemos a servir, pero no por el hecho de ocupar un lugar, sino por el hecho de estar dispuesto. Siervo quiere decir estar en pos de, ¿sí? Entonces nosotros estamos en pos del Señor, estamos haciendo lo que hacemos o servimos en el área que nos toque porque amamos a Dios y porque nos sometemos a su autoridad sobre nuestras vidas. Y podemos decir también que después que Saúl fue elegido, viene esta situación que pasa, ¿no? Mucho más adelante. Y podemos ver que el orgullo que tuvo Saúl fue también el desencadenante de desecharlo de parte de Dios como rey. Proverbios capítulo 18, Proverbios 16, 18 dice, si alguien lo puede leer, por favor, Proverbios 16, 18. Muy bien, antes del quebrantamiento es la soberbia, ¿sí? Creerse más que. Y fíjense que dice 1 Samuel capítulo 10, 22. Dice así. Preguntaron pues otra vez Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. ¿De quién estaba hablando? ¿Quién estaba escondido? Saúl. Saúl estaba escondido, ¿sí? Fíjense ahora, 1 Samuel capítulo 13, 9. Dice, entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto, y cuando él acabó de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarles. Bien, entonces, ¿qué hizo acá? Primero, podemos ver que estaba escondido, él no quería hacerse ver, ¿sí? Y en el segundo versículo que hemos leído, ¿qué hizo? Se hizo ver y se mostró tomando una función que no le correspondía, ¿sí? Porque sabía que tenía que esperar a Samuel y habían dicho que iba a tardar un cierto tiempo para que él llegue a ese lugar y pueda ofrecer sacrificio, y no lo hizo. Y ocupó ese lugar que no merecía él, ¿sí? Y ahí también podemos ver cómo la soberbia de él, de poder decir, bueno, esto para Dios no creo que sea tan importante, hizo que ocupara un lugar que no tenía que ocupar, ¿sí? Y obviamente que muchas veces hemos hecho esto en nuestra vida. En la vida, en el servicio, en el ministerio, hemos ocupado lugares que no merecíamos, creyendo que nuestra
nuestras cualidades o la forma que tenemos de trabajar o de ser nos han puesto en ese lugar. Y muchas veces ahí empieza nuestro desenfoque en lo que es el propósito de Dios para con nuestra vida. Deuteronomio, capítulo 8, versículos 17 y 18. Capítulo 8, versículo 17 y 18. Dice así: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído a estas riquezas. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en estos días. ¿Sí? Y digas mi poder y mi fuerza. Cuando nosotros queremos servir independientes de Dios, lo vamos a terminar obviamente haciendo con nuestra fuerza, y todo lo que nosotros podamos hacer con nuestra fuerza, con todas las características buenas que según nosotros tenemos, estamos cerrando. Debemos acercarnos a servir al Señor con una actitud de siervo, dispuesto a lo que el Señor nos muestre, lo que el Señor nos desafíe a hacer. Y sinceramente a mí me ha pasado que muchas veces he estado en esta situación de quizás estar ocupando lugares que el Señor no me ha puesto. Y muchas veces uno tiene que darse cuenta y dar un paso al costado, arreglar su vida con el Señor, enfocarse nuevamente en su propósito, en el propósito que el Señor ha puesto para su vida. Y si el Señor tiene preparado que podamos volver a ese lugar donde estábamos, Él nos va a ir mostrando. Pero cuando nosotros seguimos trabajando y haciendo cosas con nuestra fuerza, tarde o temprano, eso se va a terminar derrumbando. La Biblia dice que todo lo que nosotros podamos hacer son como trapo de inmundicia por el Señor, ¿no? Y a veces nosotros creemos que nuestra actividad o lo que hacemos es bueno porque lo hacemos nosotros, ¿no? Todo lo que se hace y es bueno es porque Dios lo permite en nuestras vidas, o en el servicio o en el ministerio. Entonces podemos ver que en primer lugar perdemos el enfoque cuando olvidamos quién nos llamó. ¿Quién nos llamó? Dios. Dios nos ha dado ese privilegio de poder servirle donde estemos. También perdemos el enfoque cuando obedecemos a media, y esto ya lo hemos visto recién en la vida de Saúl, ¿sí? Saúl ya había tenido claras indicaciones de lo que debía él hacer, pero él obedeció a media, y en definitiva es una desobediencia. Y muchas veces también el Señor nos ha mostrado lo que tenemos que hacer y estamos enfocados en lo que tenemos que hacer y sabemos cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, pero aún así nos negamos a obedecer, nos negamos a cumplir con lo que tenemos que hacer. ¿Cuántas veces el Señor ya claramente nos ha mostrado en la palabra o en las prédicas o con personas que nos aconsejan lo que debemos hacer? Y muchas veces nosotros tratamos de como que decir, bueno, pero y si hago esto quizás también pase lo mismo, ¿no? O tratamos de buscar atajos en ese sentido. Y a veces tratamos de obedecer solo en las cosas que nos convienen, ¿no? Y no en lo que nos revela el Señor. Nos dice que debemos obedecerle en todo. Y ahí es lo primero que nosotros hacemos, es poner excusas, ¿sí? Por ejemplo, en capítulo 6, 46 de Lucas dice: ¿por qué me llamas Señor y no hacéis lo que digo? Entonces, el Señor nos ha dejado mandatos en su palabra para que cumplamos. El Señor nos ha dado un propósito por el cual. ¿Qué estoy haciendo con ese propósito? ¿Estoy trabajando en pos de cumplir ese propósito, obedeciendo lo que el Señor me ha mandado, o estoy a veces poniendo excusas, ¿sí? Y sabemos que la desobediencia da lugar a la rebelión, porque es no hacer caso a lo que Dios en este momento nos está diciendo, y nos rebelamos hacia lo que Dios nos dice y causa rebeldía en nuestro corazón. Y eso es lo que Saúl también tuvo en su corazón, porque después Samuel le dice que como pecado de adivinación
es la rebeldía, ¿sí? La rebeldía es como un pecado de adivinación. Entonces ustedes fíjense dónde lo caracteriza y dónde lo pone, digamos, a la desobediencia o a la rebeldía, es Samuel, ¿no? Y seguramente Dios nos ha mostrado muchas cosas que debemos cumplir y hacer. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos obedeciendo? Sabemos que debemos servir, porque dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Porque a veces creemos que solamente hacer lo malo es pecado, ¿no? O a veces enseñamos a los chicos que no, ¿qué es pecado? Pecado es hacer todo lo que a Dios no le agrada. Pero no hacer lo bueno que Dios me muestra también es pecado. Entonces nosotros debemos buscar poder obedecer a Dios, porque la desobediencia nos termina desenfocando de los principios y los propósitos que Dios tiene. Y en tercer lugar, podemos ver que el enfoque se pierde cuando tememos agradar más a los hombres que a Dios. Fíjense, 1 Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 24. Dice así: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Entonces podemos ver aquí que el desenfoque se pierde cuando hacemos lo que tenemos que hacer, o nuestra tarea, o nuestro servicio, nuestro ministerio, nuestro trabajo, cuando solamente lo hacemos por agradar a las personas. ¿Y cuántas veces en este sentido nos sentimos quizás a veces evaluados por otras personas y en nuestro afán de no defraudarlos, entre comillas, o en ese afán de poder ser visto con otros ojos delante de las personas, estamos errando el motivo de nuestro servicio? Y a veces eso es el motor que nosotros tenemos y es un error gravísimo. A veces hemos hecho actividades o hemos podido estar trabajando en algún ministerio solamente para agradar a las personas. Y no es lo que la Biblia nos enseña y no es lo que Dios quiere para nosotros. Al contrario, Él quiere que nosotros podamos servirle sabiendo y entendiendo que no lo hacemos para nadie terrenal, sino solamente para nuestro Padre. Dice Proverbios 29:25, el temor al hombre pondrá lazo. Cuando dependemos de lo que otros piensan, quedamos atados a sus opiniones. Ahora, sabemos, y yo no sé la vida de cada uno de ustedes, sé la mía, y yo sé que también muchas veces he hecho esto, ¿no? Muchas veces he tratado de servir o hacer cosas como para decir, bueno, para que los líderes no me reten o los líderes vean que estoy haciendo algo, vengo, hago mi servicio, me voy, vengo a la iglesia, para que no falto tantos domingos, porque 1 o 2 domingos que no vengo ya me están llamando o preguntando. Entonces, uno a veces cae también en eso, ¿sí? Y empezamos nuevamente a perder el propósito de Dios y empezamos a servir al ojo del hombre y no a los ojos de nuestro Dios. Gálatas capítulo 1, versículo 10 dice: si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Qué importante es ver cómo la Escritura siempre nos está recalcando y nos va diciendo esto, ¿no? Que no debemos servir para agradar a los hombres, sino para agradar a nuestro Señor. Mateo capítulo 10, versículo 28. Hechos capítulo 5,
Hechos capítulo 5, 29. Hechos capítulo 5, versículo 29. Dice así, respondió Pedro a los apóstoles, y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nuevamente podemos ver aquí la Escritura recalcando nuevamente esto, ¿no? De que debemos buscar obedecer a nuestro Dios antes que trabajar o servir obedeciendo a los hombres o agradar a los hombres, sino debemos buscar nosotros obedecer y agradar a nuestro Dios. Entonces podríamos decir que el enfoque se pierde, muchas otras maneras más, ¿no? Pero las que hemos visto hoy, el enfoque se pierde cuando olvidamos quién nos llamó, el enfoque se pierde cuando obedecemos a medias, que en definitiva termina siendo desobediencia, y el enfoque se pierde cuando queremos agradar al hombre más que a Dios, ¿sí? Y si nosotros nos encontramos en alguna de estas situaciones, ojalá que no, ojalá que haciendo una revisión de nuestra vida podamos decir, gracias Señor porque no estoy en ninguna de estas posiciones y tu gracia y tu amor me está llevando al propósito que tienes para mi vida. Ojalá que sea así nuestra vida. Pero si estamos en alguno de estos puntos nos hemos sentido identificados y decimos, creo que en esto he perdido mi enfoque hacia el propósito, podamos volver a Dios, porque ese es el principio, o esa es la idea de que cuando compartimos la palabra, no de juzgar ni de poner pensamientos que solamente sean negativos, ¿no? Nosotros lo que queremos es que cada uno de nosotros, cada vez que escuchemos la palabra, podamos llevarla a nuestro corazón, a nuestra mente, y la podamos aplicar. Y entendamos lo que Dios quiere hablarnos. Y en esta noche nos está haciendo esta pregunta: ¿dónde nos hemos desenfocado? ¿Dónde he perdido yo el rumbo de mi vida? ¿Dónde he perdido yo el rumbo del propósito que tengo con Dios? Y si por ahí soy una persona que todavía no he aceptado a Cristo, es importante que también nosotros nos enfoquemos en eso. ¿Por qué Dios vino? ¿Por qué Dios mandó a su Hijo Cristo a venir a este lugar, a este mundo tan terrible? Y fue por amor, Él lo hizo por cada uno de nosotros. Y nosotros hoy recordamos esto, ¿no? En este tiempo vamos a estar recordando lo que el Señor Jesús ha hecho en favor nuestro, y que podamos nuevamente enfocarnos en esto, en la salvación, recordar, darle gloria a Él por lo que Él ha hecho, que podamos darle agradecimiento, que podamos ofrecer cánticos al Señor que lo alaben, lo exalten, y que podamos orar también exaltando y alabando a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros.